una reflexión activa, no quedarse solamente en el plano del run run, de tal. No, no, venga, ahora mismo que lo tengo fresco, me voy a poner a escribir, ¿no? Y una manera de, bueno, de darle claridad a lo que piensas y luego poder transmitir mucho mejor el mensaje, tener la idea mucho más organizada, más que entrar en un monólogo, en un diálogo con alguien sin tener. No, a mí me gusta mucho cuando para hablar con las personas, para tener las ideas muy claras, yo tener un esquema mental de qué es lo que voy a decir y cómo voy a conectar unas ideas con la otra. Pero claro, ese proceso tan elaborado muchas veces ayuda el previo de haberlo escrito. Venga, ¿cuáles son las ideas fuerzas que quiero transmitir? Estas ideas fuerzas, ¿cómo las voy a conectar unas con otras? ¿En qué momento voy a meter esta idea? Y eso te lo da la reflexión. Y la reflexión yo creo que se ve mucho más beneficiada cuando es por escrito que si es meramente mental o verbal, ¿no? I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Marta Martínez, bienvenida a este Psych and Roll número 77. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y bueno, se me va a hacer raro. Ya sabes que escucho todos tus episodios y escuchar uno en el que solamente hablemos tú y yo va a ser raro escucharme, ¿eh? Claro. Pero muy bien, muy contenta de estar aquí. Vamos a por el partido de vuelta. Hace poco estuvimos teniendo una conversación desde mi punto de vista bastante satisfactoria en tu podcast que organizas con Sport Coach. Pero antes de meternos en faena, ¿quién es Marta Martínez fuera del baloncesto? Pues Javi, yo creo que tú me haces esta pregunta en un año o dentro de 2 años o te digo en 6 meses y no te respondo lo mismo, porque creo que Marta Martín es una persona en constante cambio. Evidentemente hay un denominador común o varios denominadores comunes, ¿no? Que son, bueno, pues ese deseo que ya no sé si se acerca o que roza lo patológico de aprender y de mejorar, con muchas inquietudes intelectuales, ¿no? Me gusta muchísimo la psicología, la filosofía, en concreto el estoicismo, de hecho lo he mencionado alguna vez de pasada en el podcast. El estoicismo, me gusta mucho la neurociencia, la medicina, evidentemente, porque la curso y sería un problema que no me gustara, ¿no? Pero muchas áreas diferentes que me gustan y que luego intento tender puentes en lo que me ocupa, ¿no? En la profesión que me ocupa, que es ser entrenadora. Pero, en definitiva, esos son los denominadores comunes que me podrían definir, pero también define mucho el contexto. Entonces, por eso creo que la persona que soy ahora, pues seguramente no sea la misma que dentro de un año. Por lo tanto, a día de hoy te puedo decir, es una persona en constante cambio, con mucho deseo de aprender, con muchas inquietudes y bueno, pues intentando cultivar y tener buenas relaciones con las personas y deportistas. Eso es lo que te puedo decir, al margen del baloncesto, evidentemente. Que no es poco todo lo que me puedas decir. Hay una frase de Alicia en el País de las Maravillas que Alicia en un momento está conversando cuando le meten en el juicio con la reina de corazones. Y ella dice que es inútil volver al ayer porque ayer ya no era la misma persona que estoy siendo hoy, ¿no? Y qué bonito también encontrar el término medio con explorar nuestro pasado para sabernos que hemos cambiado de ciertas opiniones o que nos contamos las cosas de manera diferente o que antes nos embadurnábamos en ciertos pozos, en ciertos barros de los que ahora sabemos salir con más soltura y más elegancia. ¿Cómo te metes Totalmente. tú cómo intentas equilibrarte tú en ese precipicio? Bueno, es lo que te digo un poco. Yo creo que hay que tener unos pilares. Esto es como cuando entrenas, ¿no? Tú tienes que tener unos mínimos.
sobre los que sustentar tu filosofía de juego, pues tu filosofía de vida tiene que sustentarse sobre unos cimientos sólidos y que no se tambaleen independientemente del momento vital en el que te encuentres. Pero sí es verdad que las experiencias que vives de alguna manera te moldean. Eh, entonces, teniendo esos cimientos sólidos, yo creo que luego hay que ir integrando todo lo que te va ocurriendo y quedarte con lo que aquello que te suma y con lo que no te suma, pues, bueno, a lo mejor simplemente quedarte con que eso no lo quiero o que eso no lo voy a hacer yo, ¿no? Te suma de alguna manera, tal vez una suma distinta a la que son cosas positivas, pero te aportan algo, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en definir bien sobre qué vas a sustentarte y que eso te permita, pues, afrontar los nuevos retos del futuro, pero siempre echando la vista atrás, oye, esto sí, esto no. No sé si te respondí muy bien a la pregunta porque como es un poco amplia, no sé si te respondo a lo que me 100%, planteo. 100%. A mí me gusta mucho usar la metáfora, yo no sé si tú de pequeña jugabas al quién es quién, Claro. pues me parece muy metafórico porque creo que, o sea, hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como que las recetas del éxito no están claras porque hay muchas maneras de tener éxito y también habría que ponernos a definir qué es el éxito, ¿no? Eso también sería Totalmente. otro berenjenal. Pero muchas veces están más claras los escenarios o las rutas que te van a llevar a sitios que no quieres, ¿no? Lo que tú estabas hablando de quién no quiero ser. Ujú. Entonces creo que muchas veces lo que hacíamos con el quién es quién eran generar preguntas o afirmaciones que te eliminaran muchas Claro. Para descartar, respuestas eso es. inválidas para descartar opciones y así tener más claro por dónde tirar, ¿no? Y me parece que psicológicamente esto, bueno, va mucho en la línea de, se conoce como vía negativa, que es la satisfacción mediante el restar cosas que nos preocupan, ¿no? Hablan mucho de que el dinero no da la felicidad porque te permita comprarte un yate, sino porque eliminan las preocupaciones de pagar las facturas, de que se te pueda estropear el coche y no lo puedas arreglar, y de pagar pues, una universidad para tu hijo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso de eliminar cosas que no querías que te definieran o cosas con las que sabías que no ibas a, pues, a ser fiel a tus valores, que esos pilares de los que hablas que siempre estamos en proceso de construirlos, por otra parte? Bueno, pues yo creo que eso se construye cuando te pasan cosas. A ver, esto va a sonar como muy filosófico, ¿no? Pero el hecho de que tú estés vivo te obliga a que te pasen cosas. Y si sales a la calle y socializas y estás en entornos con otras personas, pues lo lógico es que te ocurran cosas, ¿no? Muchas veces son cosas maravillosas, que todo es súper guay, pero otras veces pues esas cosas pues no son agradables. Entonces, creo que de esas cosas, tanto de lo bueno como de lo malo, es donde tú pones el filtro y seleccionas, pues, esto sí, y casa con mis valores, porque al final yo creo que, Javi, yo creo que lo que es importante es conocerse a uno mismo y decir, venga, yo me voy a, ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Y decir, voy a sentarme, voy a pensar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y ese filtro, porque si tú no tienes ese filtro, cualquier cosa que te venga, ¿cómo seleccionas qué es lo que te viene bien o qué es lo que te viene mal? ¿Por qué? Como una veleta, ahora sí esto me gusta, ahora esto no me gusta. Evidentemente puedes cambiar de opinión, ¿no? Pero creo que la selección de esto sí, esto no, viene de un análisis previo, profundo, ¿no? De uno mismo, de decir, oye, esto sí o esto no. Pero ¿qué pasa, Javi? O al menos no sé si tú esto me lo compras, que vivimos en una sociedad tan acelerada, estamos tan sobreestimulados que nuestra atención dura lo que dura un vídeo de TikTok, porque es tal cual, que dónde cabe, o sea, dónde está el tiempo para sentarse, esa pausa y simplemente, pues no sé, pensar en uno mismo, pensar esta situación, qué es lo que me ha generado, cómo he reaccionado yo ante esta situación. O, no sé, esa pausa, no la tenemos. Entonces, evidentemente, en este contexto, en esta vorágine en la que nos movemos y en la que estamos viviendo actualmente, yo creo que dificulta mucho ese proceso de autoconocimiento y, por tanto, a su misma vez, dificulta mucho el saber identificar qué situaciones sí, qué situaciones no. Ujú. Y en definitiva, por lo tanto, te diría que mi proceso ha sido a base de la reflexión, a base de la reflexión. Y este año, en concreto, pues me ha valido mucho para parar, para pensar, cuestionarme cosas, porque te tienes que cuestionar cosas, priorizar, ordenar tus valores, ¿no? Ordenar qué prioridades tienes, qué pierdes, ¿no? Porque ahora mismo hay un concepto en inglés, no sé si sabes cuál es,
lo tengo en la punta de la lengua, que es el miedo a perder cosas, ¿no? Pues me quiero quedar viendo en casa Netflix, pero también El quiero salir de FOMO, ¿no? fiesta, pero es que la... ¿Cómo, perdón? El FOMO, Eso es, eso Fear es, of, Fear of Missing Out, el eso miedo a es, perderse eso las es. cosas. Y veo que la gente tiene eso, lo quiero todo. No, todo no se puede. Tendrás que pararte a pensar qué es lo que sí quieres y qué es lo que no, sabiendo que evidentemente algo vas a perder. Eh, yo he dedicado muchísimas horas al baloncesto, bueno, y las sigo dedicando. Y eso ha repercutido en que yo, por ejemplo, no he podido ir a viajes de estudio, pero algo tenía que perder. Ahora tú decides que el tiempo es único, en qué lo inviertes. Pero claro, para eso tienes que conocerte a ti mismo, saber cuál es tu camino o cuál quieres que sea tu camino, cuáles son tus prioridades y todo eso encasillado en tus valores, o al menos así lo percibo yo. Dicen que somos muy estrictos, muy rígidos con el uso que le damos al dinero y que luego somos muy laxos y demasiado poco concisos Con el con el uso que tiempo, le damos al tiempo, ¿no? Y creo que en parte viene un poco por esa escala de valores que muchas veces está más generada por la estructura social y por lo que percibimos de los demás como éxito, más que por ese proceso de filtrado que tú hablabas de, oye, ¿qué es lo que realmente quiero yo invertir? ¿En qué quiero yo invertirlo? Y sabiendo que cualquier decisión que tome va a significar la eliminación de otros miles y miles y miles de escenarios alternativos, pero que al final nos tenemos que ir acostando cada día con esas decisiones y no ir a medias tintas, ¿no? Como se suele decir. eso es, yo creo que hay que tener un objetivo claro. Luego ese objetivo, yo te pongo mi ejemplo, yo quiero ser entrenadora profesional, entendiendo que la profesionalidad no te la da la competición en la que tú la juegas, sino el Ahí hecho de está. ser entrenadora ya tienes que ser profesional, ¿no? Pero entendamos el hecho de ser entrenadora de élite, ¿no? Ese es mi objetivo, pero hay muchas variables que yo no controlo. Lo que yo sí controlo es cuánto estudio, cuánto tiempo invierto. mm, eso sí depende de mí, eso sí lo puedo controlar, pero porque yo tengo un objetivo muy claro. Si yo voy por la vida sin tener un objetivo, pues cualquier distracción que me aparezca, vale, perfecto. Yo no tengo claro lo que quiero ser en mi vida, pues ahora aparece fulanito, venga, nos vamos a ir de fiesta no sé dónde, o venga, ahora nos vamos a ir a este viaje no sé dónde. Bueno, sí, claro, perfecto, pero yo a lo mejor quiero dedicar este tiempo a estudiar, o a lo mejor yo en vez de irme de viaje a Punta Cana, me quiero ir, ¿qué te digo yo? Me quiero ir a ver entrenar a Sito Alonso. Invierto ese dinero, ese recurso de dinero, en vez de irme de viaje a no sé dónde, lo invierto en eso, porque yo tengo claro cuál es mi plan. Yo Ahí tengo está. claro cuál es mi objetivo. Y tengo claro que para llegar a ese objetivo tengo que sacrificar cosas y que tengo que invertir cosas. Bienes materiales, bienes de tiempo, bienes de lo que sea. Pero los tengo que invertir. Y eso es lo que depende de mí. Luego, el llegar o no llegar a esa meta, a ese objetivo, hay muchos factores que no los controlo. No los Exacto. controlo y tengo que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Que te den la oportunidad, que no te la den, tal. Que puedes llegar, estar súper preparada, pero de repente hay otro entrenador, ¿qué tal? Esa es la vida del entrenador. Hay muchos factores que tú no puedes controlar, pero lo que sí, hay que hacerlo perfecto. O al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, Total. bueno, al hilo de todo esto, creo que es definir cuál es tu meta, establecer pasos para llegar y que de esa manera esa claridad de qué es lo que quieres, te pone el filtro, ¿no? Es que simplemente el hecho de saber qué quieres te pone el filtro a lo demás. ¿Has visto Dune? No, No, mierda. Es la segunda vez que lo pregunto en el podcast y siempre he obtenido un no por respuesta. es que es Eh, muy larga, Javi, es muy larga, ya, ¿eh? ya. Eh, te la recomiendo de todas formas, ¿eh? La 1 y la 2. Hay una escena que, long story short, resumiendo mucho, hay como una especie de, no llegan a ser brujas, pero bueno, se llaman las Bene Gesserit, que son como un poco las que gestionan los ideales, tanto a nivel de políticos como de decisiones del mundo donde se desarrolla la película. Y hay un momento en el que la reina de todas ellas dice que las Bene Gesserit no tienen esperanza, sino que tienen planes. Y es que la mejor manera de aterrizar todo aquello que nos pasa por la cabeza, esas rumias, esa ida y venida, esas bolas de nieve, esas pescadillas que se muerden la cola, es a veces ponerte a aterrizar qué es todo aquello que te preocupa y cómo puedes trasladarlo a la acción. Es decir, coger las preocupaciones y pasarle el filtro hasta que te quedan ocupaciones. Viene una ocupación de Eso es. aceptar aquello que no depende de ti, como tú muy bien has dicho. Se habla poco de que la aceptación tiene un proceso activo. Es decir, que yo acepte algo tiene
un proceso activo por mi parte de ponerme en los escenarios en los que yo acepto que esto no puede salir. Y también tiene la parte de ocupación de, oye, ¿qué cosas me puedo yo encargar para acercarme a ese objetivo? Ir a ver a Sito Alonso entrenar, por ejemplo. Puede ser una de esas, ¿no? Mira, Javi, yo, esto voy a sonar un poco loca, pero últimamente estoy entrando mucho el tema del autodiálogo y un poco para reducir ese nivel de ruido mental que nos aparece cuando estamos preocupados por algo. Claro, porque la mente, tú lo sabrás como psicólogo, ¿no? A lo mejor esto que estoy diciendo es un poco una barbaridad, pero entra en un bucle, ¿no? Y si empiezas a rumiar, la mente no tiene límite, no hay nadie que la calle. Entonces lo que hago ahora es cuando me rumia algo, empiezo a hablar en voz alta y me lo empiezo a decir en voz alta. Para yo, Marta, sé consciente de lo que estás diciendo, porque en el momento en el que tú te escuchas a ti misma decir eso, dices, pero voy a parar ya, porque es que... y lo hago en cualquier momento, o sea, de hecho, bueno, en cualquier momento y hay momentos que son seleccionados por mí. Cuando voy con la perra, sacando a la perra, la gente pensará que yo estoy loca. Muchas veces me pongo los auriculares como para parecer que estoy hablando con alguien, pero realmente estoy hablando yo conmigo misma, o sea, me hablo. Si una preocupación, me hablo y me hago como de si fuera yo mi amiga. O sea, yo me la cuento como si yo fuera mi amiga. ¿Qué le diría yo a mi amiga si me estuviera pasando esto? Pero todo esto en voz alta. Qué bueno. Intento evitar, cuando entro en ese nivel de rumiación, que la mente no. Que hablar yo sola con mi mente. No sé si esto tiene mucho sentido a nivel psicológico, pero a Tiene mí me muchísimo, sirve. Marta. Tiene muchísimo. Tiene Ese muchísimo autodiálogo. porque en parte el componente de la terapia tiene un componente verbal muy alto, es decir, de la interacción entre dos personas. Tú imagínate que tú y yo aquí estuviéramos ahora mismo trabajando pues, en una gestión de la ansiedad prepartido, por ejemplo. Tiene un componente verbal, de también cómo construimos unas reglas para que yo, llegado el momento de volver a exponerme a esa situación, ese escenario, yo sepa cómo responderme hacia mí misma en este caso. No digo que todo el componente de la terapia sea verbal, obviamente, luego tiene que haber un traslado a nivel de herramienta, a nivel de gestión, pero uno de esos ejercicios precisamente es cómo yo me trato a mí misma con mis propios diálogos y mis propios pensamientos. Y a veces el poner esos pensamientos en frases, en oraciones, te hace, como tú bien has dicho, distanciarte y no verlos como algo ni que te definen, ni algo peligroso, ni algo que puedan, ni mucho menos ocurrir o tener una probabilidad de llegar a la realidad, ¿no? No sé si va un poco por ahí. Sí, y además que es súper curioso porque qué mal nos hablamos, Javi. Nos hablamos fatal. Lo que has dicho de la Yo, amiga se usa mucho, ¿no? La pregunta de, oye, ¿tú le hablarías como me estás contando ahora mismo tu partido, tu semana, o eso que según tu filtro de valores la has cagado tanto? ¿Se lo contaría dando un juicio de valor de la misma manera a una amiga tuya? Y claro, es normalmente que, pues o ya la sea, respuesta ya te la ya no conoces. es, claro, ya no es solamente una amiga, es, o sea, ¿a ti alguien te habla así por la calle y tú lo permites? Porque a mí alguien me habla como yo me hablo. Alguien de la calle viene y me empieza a hablar como yo me hablo. Le digo, mira, escúchame, vete a tomar por culo como poco, vamos. Y nosotros somos, es increíble cómo nos tratamos. Y lo peor es que tiene un impacto. Tiene un impacto en la autoestima, tiene un impacto en el autoconcepto, te sientes mal, pero oye, run, 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 run. Por eso he llegado al punto de decir, venga, pues dítelo en voz alta. A ver si diciendo las cosas en voz alta eres un poquito más consciente del impacto de las palabras que usan, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto le servirá a alguien que lo esté escuchando, pero el tema del autodiálogo creo que es algo importante y para los entrenadores también. Para ese manejo de las emociones, el qué te dices, el qué te cuentas, ¿no? Ese sesgo de narrativa, qué te cuentas de las cosas, influye mucho en cómo las ves, en la perspectiva de cómo afrontas las cosas. Entonces creo que ya no solamente a nivel personal y a nivel vital es una herramienta importante e interesante para manejar toda la vorágine de emociones que hay en un partido o en un entrenamiento o en una conversación con un director deportivo, el autodiálogo es muy importante. Totalmente. Voy a retomar el tema de los escenarios alternativos, Marta, que es que en un momento dado hemos abierto tantos melones y tantas posibilidades que ahora es cuestión mía de irlo aterrizando como buenamente pueda. Y el otro día, pues casualidades, ¿no? De estas conversaciones que se van alineando con cosas que has visto hace poco o frases de libros y como yo sé que tú también pues estás muy, muy al día de lectura y demás. El otro día le veía una entrevista a Djokovic
Ujú. de Nick Kyrgios, el tenista, que ha hecho como una especie de Sí, programa de entrevista allí mismo en una pista. La verdad es que está bastante bien planteado. Y a mí Djokovic me encanta porque es de los deportistas en disciplinas de élite que están más arriba. Bueno, se habla ahora el debate de si es el mejor tenista del mundo. Obviamente a nivel de Grand Slams parece ser que sí. Me encanta porque es de los deportistas que hablan más en plata, ¿no? Que hablan con la mayor realidad, no tiene un filtro, no tiene una frase hecha, es decir, es todo él, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, como ya hemos visto alguna vez en la pista, ¿no? Y él hablaba del coste de oportunidad, es decir, todo aquello que dejas de hacer por el hecho de exponerte a esa obsesión del recorrido, de intentar llegar a ganar el siguiente Grand Slam, a ser el mejor tenista de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y habló de que, claro, él ha tenido siempre una dicotomía entre el Novak hungry, ¿no? El ujú, hambriento, decía, y el Novak father, el Novak padre. Porque, claro, todo el tiempo que él se dedicaba a entrenar, a viajar, a perseguir, era tiempo que no dedicaba a su familia, a su pareja, a su hijo. Pero claro, eso no lo vemos. Nosotros únicamente vemos en la tele al que ha llegado. Y no solo el ejemplo de Novak, sino a los entrenadores, ¿no? De mira, que este entrenador que está ahí donde yo quiero estar. Pero luego, claro, ese entrenador tiene que dejar a su familia atrás por fichar en ese equipo que a nosotros tanta envidia nos da, o se lleva a su familia que conlleva que sus hijas cambien de colegio, por ejemplo, año tras año, eso tiene un coste. Y entonces nos forzamos poco a ser un poco abogados del diablo de esas decisiones, ¿no? Decir, bueno, esto que veo yo tan utópico, realmente no tiene su cara B, porque todo tiene su, su cara B. Y creo que es un proceso interesante en ese diálogo que comentabas también, ¿no? Al exponernos a todo aquello que anhelamos, a ver un poco esa cara B, porque siempre existe. Javi, pero que yo creo que tendemos a idealizar la vida de los demás. O 100%. sea, la idealizamos al punto de todo lo que le pasa a mi vecino es mucho mejor de lo que me pasa a mí, pero no solo eso, es que comparamos. Esto me lo dijo esta frase un buen amigo, comparamos nuestros defectos con las virtudes de los demás. Entonces, eso genera mucho malestar. Em, lo primero que creo que es eso, ¿no? Que idealizamos la vida, pues en este caso, yo puedo idealizar la vida de, yo qué sé, de cualquier entrenador, ¿no? De que sea un role model para mí. O en el Ujú. caso de Novak, a mí también me encanta el tenis, lo puede idealizar y tal. Pero claro, luego se le suma, que era lo otro que quería añadirte, qué difícil es conciliar una vida familiar con una vida, estamos hablando de personas tan expuestas, lo primero, y lo segundo, de personas que su profesión requiere, primero, de tanta dedicación, de tantas horas y de viajes continuos. Es muy difícil conciliarlo y creo que esto es algo que hay que reflexionar también. O sea, hablábamos al principio de la reflexión. Ujú. Yo creo que el entrenador, por aterrizarlo al baloncesto, el entrenador tiene que valorar que sus circunstancias vitales no son normales. No es el médico que trabaja o no es el profesor que trabaja, que tiene vacaciones, que tiene su fin de semana. No, el entrenador no tiene fines de semana. Pero es que el entrenador no tiene ni fines de semana, ni seguramente tenga navidades. El verano son para entrenar en campus o tecnificaciones o lo que sea. O sea, la vida del entrenador no es normal. Entonces tú tienes que tener al lado una persona o que entienda, o sea, tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo, o bien porque esté en ese mundo y sepa un poco cuál es la dinámica del baloncesto profesional o del baloncesto en general, o bueno, o tiene que quererte mucho para entenderlo, porque creo que es muy difícil conciliarlo, no es una vida normal. Y eso hay que saberlo. Y hay que saber que si tú tienes ese objetivo tan claro, puedes perder o no vas a poder formar una familia al uso, por mucho que tú lo quieras, ¿no? O sí, pero ¿a qué coste, no? Al coste de que si este año me echan de este club, pues me tengo que ir a otro. Y ese año mi hijo tiene que cambiar de colegio. Y luego que te toque un hijo que no le importe cambiar de colegio. O sea, es que son muchos factores que hay que saber que la vida del entrenador no es una vida al uso. Y eso hay que saberlo cuando te metes. Y atenerse a las consecuencias que eso requiere, ¿no? Creo que el ser responsable es ser consecuente con las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, el entrenador tiene que ser responsable, o en mi caso, la entrenadora tiene que ser responsable y saber que si tú quieres vivir este tipo de vida,
pues a lo mejor no puedes tener lo que tienen tus amigos, que tienen una vida, pues, no te voy a decir normal, porque no, ¿qué es lo normal, qué es lo no normal? Exacto. Pero no es una vida al uso, ¿no? Y eso hay que saberlo cuando te metes. Hay que ser consecuente con lo que eliges. Las reglas del juego, ¿no? Eso es. Está claro. Volvemos aquí, yo creo, al tema de los valores, ¿no? No es lo mismo ser consecuente con decisiones que han sido tomadas por otros, porque yo he visto que esto era lo que había que hacer, ¿no? Lo estipulado, que caerte con tu propio equipo, porque sabes Eso que es. es tu equipo el que has construido. Entonces ahí el daño es diferente o la herida, no voy a decir que duela menos, pero se le da otro sentido a ese dolor, ¿no? Decía Dostoyevsky una frase que me encanta que dice que no temo otra cosa que no ser digno de mis sufrimientos, ¿no? Y yo creo que hay una parte también de aquello que sufrimos que por lo menos esté alineado con las decisiones que yo he tomado, no con lo que yo he estipulado en un momento dado, que era lo ideal o lo exitoso o lo que con más probabilidad me iba a llevar a, a ese escenario hipotético, ¿no? O idealista mejor. Y decían que Bueno, hay una... se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Y yo creo Eso que es. mentirnos a nosotros mismos también hace nuestras decisiones y nuestros recorridos poco sostenibles. La frase esta, ¿no? No sé si la has escuchado. Sarna con gusto no pica. Ahí está. Mm. Pues es tal cual, ¿no? Y luego también yo creo que está muy relacionado porque tienes percepción de control. O sea, tú tomas esta decisión y tú sabes que esta decisión tiene una serie de consecuencias. Esas consecuencias pueden darse o no pueden darse. Oye, porque tú puedes ser que sea entrenadora, en mi caso puedo ser entrenadora profesional y conciliarlo adecuadamente con mi vida familiar. Puede darse, pero puede no darse. En cualquier caso, tú tienes sensación de control porque tú has elegido esa opción y tú sabes que esa consecuencia puede darse por el mero hecho de que tú has decidido ese paso previo, que es el de ser entrenadora profesional. Entonces, creo que sí alivia, no digo que quite el dolor, pero sí alivia el decir, bueno, es que yo he sido responsable de esta decisión y yo tenía el control sobre elegir si esto es sí o esto no, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Pero claro, luego hay que aceptarlo, que Exacto. otra de las cosas que hemos hablado, ¿no? Muchas veces no, aunque sepamos que esto puede ocurrir, entramos en ese bucle y nos regocijamos en que, claro, y es que me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Bueno, es que podía pasar y eras consciente de ello. Ahora simplemente pues acéptalo y lo que tú dices, las reglas del juego. Hay que ir adaptándose porque además el entrenador debe de adaptarse. Y eso es una característica que tiene que tener en la pista y que debe de extrapolarse luego a la vida personal, ¿no? Y en este caso, pues, al ámbito familiar, por supuesto, también. ¿En qué te está ayudando las lecturas de estoicismo, Marta? Hay precisamente Bueno, aquí una frase de Séneca que dice que debemos esforzarnos en tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y yo creo que va mucho de la línea de estos valores que hablábamos. Yo creo que leer te ayuda a poner palabras en sufrimientos que ya han sido vividos previamente, ¿no? Por los autores, por las vidas que cuentan, y creo que a mí personalmente, por ejemplo, me ayuda mucho a contarme las cosas de otra manera o a referenciar ciertas citas aquí en el podcast cuando escribo, cuando me pasa a mí algo que creo que está relacionado. Y creo que también los libros son épocas, ¿no? Y a veces que nos pilla más, pues, queriendo leer ciencia ficción, otras veces ahora, pues, todo está con el estoicismo y creo precisamente que como que ha cogido un aura de ser algo mainstream, ¿no? De poner la típica frase en Instagram del libro de quien sea, ¿no? Pero que va mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que conociéndote que habrás profundizado lo suficiente como para no quedarte en la superficie de esta parece la nueva filosofía de los azucarillos, ¿no? La filosofía estoica. Y me interesa también un poco en qué te ha ayudado o qué te ha hecho pensar también. Las preguntas son sufrimiento, pero también nos dan sentido a muchas cosas, nos dan camino, ¿no? Que un poco cuál sería pues mira, tu yo te idea. diría que el estoicismo me ayuda mucho en mi bienestar mental y en mi bienestar emocional. El estoicismo tiene una virtud muy grande que es práctica, es una filosofía práctica. Evidentemente hay mucha literatura, hay mucho escrito, pero es eminentemente práctica. Entonces eso le da, a mí me da un plus, porque no solamente es lo que lees, sino que lo que luego tú aplicas en tu día a día. Y no hay que pensar que tiene que pasarte algo en concreto para poner en práctica el estoicismo. No, no, es que en el día a día
en la mera rutina aparecen situaciones en las que yo pongo en práctica el estoicismo. Mira, sin ir más lejos, ayer salgo de clase de tenis y había quedado para cenar. Me pilló un atasco, Javi, que yo estuve media hora en el atasco, pero parada, ¿eh? Pues si no hubiera leído el estoicismo, pues tal vez me hubiera enfadado muchísimo. Pues yo iba súper contenta en el coche. Iba cantando, bailando en el coche mientras estaba parada. ¿Qué iba a hacer? Pues me pongo mi podcast, me pongo la musiquita que me gusta, si es que no depende de mí. Dicotomía del control, una de las herramientas que tiene práctica el estoicismo. ¿Esto depende de mí? No, pues entonces, ¿yo para qué voy a invertir energía en esto? La siguiente herramienta, Amor Fati. El amor fati dice que no solamente tienes que aprovechar las cosas, o sea, no es aceptar lo que te pasa malo, sino aprovechar lo que te pasa malo para un beneficio tuyo. Bueno, pues si voy a estar media hora aquí, que no me queda otra que quedarme aquí parada en el coche, pues me voy a poner un podcast que me guste y voy a aprender algo del podcast. O me voy a poner simplemente a cantar porque me apetece estar echando un buen rato. O sea, no solamente, primero, he identificado que esta situación no está bajo mi control, que no depende absolutamente nada de mí. Y lo segundo, cuando ya me he liberado de ese enfado porque entiendo que no puedo hacer nada, no está bajo mi control, voy a aprovechar esta situación para un beneficio, ¿no? Pues como este tipo de situaciones, Javi, te puedo poner miles de ejemplos. Porque es lo que te decía al principio, no es una filosofía que se ciña solamente al papel, sino que te da un kit de herramientas que tú puedes poner en práctica en tu día a día. Y luego también, sumado a esto que te he dicho, te das cuenta de que la humanidad no ha cambiado tanto. Leo las cartas de Séneca a Lucilio, que Lucilio, bueno, pues, es una persona que le pide consejo a Séneca sobre diferentes situaciones y, macho, te das cuenta que las cosas que le preocupan a Lucilio, a este personaje, son exactamente las mismas que nos preocupan a nosotros ahora. Y los consejos que le da Séneca es que son válidos, es como si estuviera hablando a ti. Exacto. Tal cual. Y te das cuenta que por mucho que haya nuevas tecnologías, que si la inteligencia artificial, que si tal, que si cual, que sí que está muy bien, ¿no? Todo ese crecimiento. Pero las personas no hemos cambiado tanto, realmente. Entonces, bueno, eso te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Hombre, si hemos cambiado, Javi, a ver, te quiero decir que estas personas de las que te hablo, de las que hablaban los estoicos, pues a lo mejor tenían 10 hijos y se le morían 5. Eso a día de hoy. Claro, el contexto ha cambiado, pero que nuestras No, emociones siguen siendo paleolíticas y nuestros pensamientos siguen siendo igual de simples, ¿no? sí, Pese a que nos pensemos especiales muchas veces. Esa preocupación ya la ha totalmente. tenido alguien más, 100%. Tal cual, tal cual. 100%. Entonces, jolín, te da perspectiva, ¿no? Y a mí, ya te digo, a mí me ayuda mucho por el carácter práctico que tiene la filosofía. Evidentemente, eh, que no me quedo solamente en lo que leo. Mira, precisamente estoy en un club de lectura, y nos reunimos todas las semanas Qué guay. y analizamos obras. Esto, y que ahora estamos con la Ciudadela Anterior de Pierre Hadot. Nos leemos unos párrafos y luego debatimos. Al final, muchas veces ni debatimos lo que es la obra en sí misma, sino que nos ponemos a hablar de situaciones que ha vivido uno y esto como, ¿qué harían los estoicos aquí y tal? Y esas preguntas Qué guay. ayudan mucho luego a llevarla, a aterrizarla a la práctica. Así que, en definitiva, te diría que es una herramienta muy potente y animo a todos los que nos estén escuchando, sobre todo a los entrenadores, a que le echen un vistazo a esto del estoicismo porque tiene cositas, ¿eh? Se le pueden sacar muchas cositas para tu vida diaria, pero también al baloncesto, a lo que te decía antes, ¿no? Ese autodiálogo. Los propios estoicos hablaban del autodiálogo. Te habla del amor fati, de la dicotomía del control. También hablan mucho del memento mori. Recuérdate todos los días que vas a morir. Todos los días. ¿Es un tabú el tema de la muerte? Nadie le gusta hablar de la muerte, pero no, que te vas a morir. Y no es un pensamiento catastrófico, dramático, de madre mía, que me muero. No, es valora lo que tienes. Siéntate un poco, valora, mira dónde estás, mira las cosas que tienes. Más cosas del estoicismo. ¿No? Te estoy dando aquí un clinic de estoicismo. Ellos lo llaman la prosoque. La prosoque es la atención plena en lo que estás haciendo. Ellos no defendían mucho, como los budistas, esto de la meditación, ¿no? El famoso mindfulness. Ellos hacían una meditación más presente en todo lo que hacían. Entonces, si estaban escribiendo, estaban sumamente centrados en lo que estaban haciendo en ese momento, que era escribir. Si estoy comiendo, estoy sumamente concentrada en lo que estoy comiendo. Eso es la prosoque, ¿no? Y cuando tú estás totalmente atento a algo, el porcentaje de éxito en lo que estás haciendo aumenta muchísimo que si estás con tu mente totalmente divagando en otras cosas, ¿no? Pues, Marta, es que me estoy acordando de un meme que vi el otro día,
que decía de que está pues, en el hospital, ¿no? Y había una persona que ¿no? acaba de morir y decía, ¿de qué ha muerto? Hostia. Y decía, no pudo poner un vídeo de YouTube mientras comía. Y me acabo de acordar. Y es que es tal cual, o sea, es como, no puedo estar solo comiendo o solo tomándome un café cuando me levanto, ¿sabes? O sea, tengo que ¿No? estar algo. El, Tenéis que hacer algo siempre. el multitasking de los cojones, tío, qué Es asco. tal cual. Sí, sí, sí. Es tal cual. Yo, por ejemplo, intento, lo estoy probando ahora, ¿eh? Sí. Me siento a comer e intento estar un tiempo sin tocar la comida. Diciendo, a ver, sí, un guisante, sí, lo observo, ¿no? Ujú. Y ya cuando ha pasado un rato, es incómodo, ¿eh? Porque es que, ¿qué es lo que te sale natural? Venga, me voy a poner a comer o venga, voy a encender la tele. ¿No? Venga, voy a estar. Probé un día, Javi, probé un día estar un día entero en silencio. Un día entero en silencio, no he hablado con nadie. No, no. Aviso a la gente, no, que este día voy a estar en silencio. Ajá. Y es súper incómodo. Es muy incómodo porque estamos acostumbrados a eso, a estar sobreestimulados. Sobreestimulados todo el rato. Entonces yo creo, y esto es una de las cosas que también defiende el estoicismo, esa incomodidad voluntaria. Exponte a pequeños estresores que aparentemente son negativos. De hecho, lo subí a Twitter hace tiempo, este concepto de la hormesis. Un estresor que aparentemente es negativo, en una pequeña dosis, obtiene un beneficio. Bueno, pues vamos a exponernos en nuestro día a día a situaciones incómodas. Date una ducha de agua fría. Ujú. ¿Qué pasa? Oye, que puede ser que dentro de 2 años se te corte el agua caliente y tengas que ducharte en agua fría. Pues ya estás preparado para eso, ¿no? O esa incomodidad voluntaria también la defienden los estoicos. No tienes que ponerte a, yo qué sé, pues en vez de dormir, yo qué sé, ellos decían incluso de dormir en el suelo, ¿no? ¿Qué pasa porque duermas media hora en el suelo? La siesta duerme en el suelo. Pues no te va a pasar nada. Pues esas situaciones de incomodidad voluntaria porque estamos muy cómodos, Javi. Todos estamos rodeados de comodidad. Y la comodidad, yo creo que hasta un cierto punto es buena. Evidentemente, los avances que ha habido pues, permiten que no se te mueran 5 hijos, como le pasaba a los estoicos. Vamos a poner todo ¿no? en un Sí. prisma objetivo, pero esa cierta incomodidad yo creo que te ayuda mucho luego a afrontar situaciones que de por sí van a ser incómodas y que te las pone la vida sin que tú las busques realmente. El tema del silencio, Marta, es algo que intento explorar bastante, sobre todo aquí en el podcast. Intento exponerme a no necesitar responder en cuanto la otra persona termina de hablar, ¿no? Al final, yo no soy periodista, no tengo preguntas preparadas más allá de una estructura que luego pues se seguirá más o menos. Y me gusta exponerme cuando la otra persona termina de hablar, como mínimo tomarme 1, 2, 3 segundos de, vale, pues seguimos por aquí, qué es lo que ha dicho, por dónde puedo profundizar. Y me contó Piti Hurtado una anécdota cuando, ahora mismo no me acuerdo, tuvo una reunión con unos japoneses, creo que era él creo que ha entrenado en Japón, hasta donde sé, Ujú. o no sé si terminó entrenando o tuvo solo la reunión, ahora mismo no recuerdo. Y decía que mientras estaban hablando, como que los japoneses se quedaban de repente como 20 a 30 segundos sin hablar, en plan, mirándose y sin hablar. Y él como que estaba así diciendo, bueno, ¿qué he dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Me habrán traducido mal? Tal. Y no era que simplemente pues estaban pensando en qué era lo siguiente que iban a decir o por dónde iban a llevar la conversación. Esto obviamente es un extremo exagerado, pero esa incomodidad voluntaria creo que también ocurre un poco en nuestras relaciones del día a día, ¿no? De no voy a responder bien a un qué tal si realmente no estoy bien, ¿no? Es decir, pues quizá puedo dar una respuesta más ajustada, más allá que de automatismo, de qué tal bien. Bueno, hay veces que no es bien, y como estos millones de ejemplos, claro. Creo que el responder inmediatamente, no sé si, no quiero generalizar porque no digo que esto ocurra todas las veces, ¿no? Pero muchas veces no estamos escuchando para escuchar, escuchamos para hablar. Ahí está. O sea, me da igual lo que, o sea, se traduce en, me da igual lo que tú me estás diciendo, porque lo que yo te quiero decir es mucho mejor o mucho más importante de lo que tú me estás O contando. mientras tú estás hablando, yo ya estoy pensando en la respuesta sin realmente esperarme a. Así Eso en es. esos últimos segundos, pues has dicho una cosa más interesante de la que poder tirar o algo que ahora mismo a mí me llame más la atención. Pero ese es nuestro ego, ¿eh? Es el No, no, ego. total, 100%.
Es el ego que nos incita, ¿no? Yo. Dicen esto, ¿no? De que la gente va buscando consuelo y acaba encontrando consejo, ¿no? Cuando realmente a veces solo lo único que necesitamos es verbalizar. A veces en voz alta con nosotros mismos y otras veces con Eso amigos es. o con familiares, ¿no? Menos es más. Exacto, Menos es más. Y nunca des un consejo si no te lo han pedido, ¿no? sin duda. Creo que es el... Consejo no solicitado, bastante enemigo de eso. Ujú. No sé si has leído a Taleb, Marta. Lo tengo pendiente, antifrágil, ¿no? Antifrágil, sí. Uno de ellos, pero el concepto de amor fati creo que está bastante relacionado con la antifragilidad. Él dice una frase en Antifrágil que dice que el viento apaga una vela, pero aviva el fuego. Y el ejemplo que has puesto del coche me parece súper interesante. Yo hago el traslado, por ejemplo, a mí cuando pues, tengo una sesión y de repente la persona no viene. Y es como, bueno, he de decir y he de confesar que tengo mis segundos de cagarme en su puta madre. Como no he dicho nombres, pues ya que cada si me está escuchando que se por Se ve por aludido. aludido. Sí, por suerte no me trabajo con gente maravillosa y no me pasa con muy poca frecuencia. Claro, ahí tengo dos opciones. Muchas veces mi automatismo más directo es coger el móvil y empezar a ver Instagram y que me den las tantas hasta que me toque la siguiente sesión. Y poco a poco estoy intentando emplear ese tiempo de manera activa. Pues si tengo que escribir la newsletter, pues empezar ya a desplegar ideas. Si me tengo que preparar algo del podcast, pues ya dejármelo adelantado. O simplemente, como tú has dicho, emplear ese tiempo en escuchar algo que me vaya a reportar un beneficio. O simplemente en un tiempo de autocuidado, como puede ser la lectura, ¿no? Ujú. Y creo que eso es, fuera de la resiliencia, que es un término que me chirría, porque creo que se usa demasiado a la Han ligera, trillado ya, ¿no? está bastante trillado. La antifragilidad, que pese a que pues, todo va a depender del uso, ¿no? No hay una etiqueta que sirva como receta mágica ante nada, ¿no? Pero la antifragilidad sí me gusta, porque al final es cómo respondes tú ante esas situaciones a las que la vida te va a exponer de malestar, porque hay un atasco, que pues, cualquier que te cancelen una sesión, que el entrenamiento no te salga como te hubiera gustado, que de repente tu mejor jugador se lesione, que el equipo contra el que te enfrentas el fin de semana te ponga una zona cuando no te la esperabas, ¿no? En fin. Que el Y aquí árbitro no pite acorde a lo que tú te esperas. exacto. Y aquí entramos en la antifragilidad del entrenador, que es cómo reacciono ante lo que ocurre o cómo soy reaccionado constantemente por los escenarios aleatorios que a los que me expone el contexto, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Cuando has dicho lo de te cancelan una sesión Ujú. y tienes ese hueco en blanco, ¿no? Pues no sé si serán de 45 o una hora. Una horita, sí. ¿Alguna vez te has planteado no hacer nada? Pues no, Porque pero fíjate, claro, fíjate que, pero es que me pasa igual, ¿eh? O sea, tendemos a rellenar los huecos del día con, venga, ahora voy a hacer esto, ahora justamente termino esto, justamente, ¿eh? Y empiezo la otra cosa, y ahora cuando acabe esto me voy a ir al gimnasio para no sé qué, no sé cuánto. exacto. Hay que planear momentos en el día de no hacer nada. Si no, cuando surge la creatividad, o sea, la creatividad tú tienes, para poder ser creativo, tú tienes que dejar que tu mente deje de estar sumamente sobreestimulada por cosas. Ahí está. Y no lo hacemos, pasamos de una actividad a la otra, a la otra, a la otra, porque necesitamos tener la sensación constante de ser productivos. Ujú. Y muchas veces, menos es más, serías más productivo si te paras, pues no sé, te digo, 10 minutos o 20 minutos, me voy a sentar y no voy a hacer nada. Pero es tan incómodo que preferimos rellenar ese hueco con, venga, me quedan 20 minutos entre una cosa y otra, pues me voy a poner a leerme estas páginas del libro. Sí, maravilloso, está muy bien, que leas tal cual, pero oye, y pasar un ratito de tiempo tú contigo mismo solo sin hacer nada, también es una incomodidad voluntaria. Total. Qué fácil me lo estás poniendo, Marta, de verdad, porque una de las cosas que quería hablar era el tema de la soledad y de la soledad pretendida a veces, en el sentido de tomar distancia, de aburrirnos. Dicen que las mejores ideas surgen en la ducha, ¿no? Pero no porque la ducha tenga un componente mágico, sino porque es uno de los pocos momentos que nos quedan en la sociedad actual donde no tenemos otro estímulo que sea el de, pues, el de estar Contigo. ejercitando esa Eso es. acción hasta que inventes la funda waterproof Sí. de 1.000 millones de euros y te puedas llevar el móvil a la ducha, que ya estaremos hablando de otra cosa, por desgracia. Eh, Creo realmente que hay que esforzarse un poco, sobre todo si ya no lo llevamos más al mundo del baloncesto,
es una rueda donde nada es suficiente, siempre hay una nueva... habrías tú un debate, ¿no? Hace no mucho en Twitter de si estaba en el baloncesto todo inventado realmente, ¿no? Ujú. Y es verdad que puede estar o no todo inventado, lo que sabemos es que nunca nos va a parecer suficiente, siempre va a haber algo más que queramos saber o algo más que queramos aplicar o una nueva dificultad que afrontar, ¿no? Y creo que realmente para alinearnos más a esos valores nos tenemos que tomar un tiempecito cada año y más vosotros los entrenadores de revisarnos, ¿no? Pero revisarnos desde el no hacer nada, desde el irme a tomar un café o estar en la playa sola o acompañada, da igual, pero tener un tiempo que no esté infectado ni intoxicado por la pelota, por la pista y por la pizarra, ¿no? Mm. Y ahí quiero saber más de tu proceso de este año, sobre todo, Marta. Creo que hay una parte muy interesante. Sí es verdad que lo tuyo no ha sido pretendido, el contexto te lo ha dejado así, pero bueno, tú también has tenido un proceso de antifragilidad, de reaccionar ante eso intentando utilizarlo a tu favor, ¿no? Y creo que algo a lo que los entrenadores no se exponen, no porque tengan que hacerlo, sino porque el contexto, por suerte, no se lo da. Y creo que pues tienes mucho que decir. Ahí personalmente y de manera egoísta, esto lo hemos hablado fuera de micro, me gustaría escucharte, la verdad. Bueno, como dices, mi situación pues no era pretendida ni buscada, ni mucho menos. Entonces, en un primer momento, pues tienes que pasar como un duelo, ¿no? Porque al final tenías unas expectativas de cómo iba a ser el año, se tuerce todo, ¿no? Ujú. Encima circunstancias que se escapan un poco de tu control. Y al principio, bueno, pues por mucho que intentemos ser racionales, por muy estoico que quieras ser y todo lo demás, bueno, necesitas un tiempo para transitar las cosas, ¿no? Yo no quiero que se confunda porque creo que hay que ser capaz de racionalizar cosas y ponerlas en perspectiva, pero hay también momentos en los que simplemente tienes que transitar lo que estás viviendo, ¿no? Y Y estar jodida, exacto. claro, o sea, si te toca estar mal, Ujú, pues te toca estar mal. Y a nadie le gusta estar mal, verás, pero todo pasa. ujú. Pasa lo malo, pero también pasa lo bueno, ¿eh? Todo pasa. Lo que pasa es que nos gusta que todo pase lo malo, pero tenemos que saber que lo bueno también pasa, ¿no? Pero en definitiva, mi proceso durante este año fue al principio, pues muy Ujú. mal, evidentemente, por las circunstancias que tenía en todo mi entorno y, y también, y más individualmente por este tema del baloncesto, ¿no? Porque al final tenía una expectativa y se te cae todo, no, te ves un poco perdida, ¿no? Pero te hace ver todo de un punto de vista, Javi, totalmente diferente. Transité esas emociones, las transité, y por el hecho de haberlas transitado, creo que ahora estoy como estoy, ¿no? Y tengo el crecimiento personal que he tenido, pero por haberme permitido ese lujo, entre comillas, porque no creo que sea un lujo el estar mal, ¿no? Y el estar afectada por la situación, pero el haberme permitido transitar ese camino es lo que me hace ahora pues tener una amplitud de mira mucho más grande, ¿no? Por tanto, a día de hoy, en este momento de la temporada, ¿no? Estamos a 23 de mayo, agradezco que me haya pasado este año. O sea, lo agradezco porque el crecimiento que he tenido personal y en consecuencia el crecimiento que voy a tener como entrenadora, no lo hubiera tenido si este año hubiera estado entrenando. Hubiera aprendido muchísimas cosas, por supuesto, hubiera habido otras experiencias que también me hubieran enriquecido. Ujú. Pero como lo que tengo es lo que tengo ahora mismo, pues me centro en eso, agradezco lo que tengo, agradezco este proceso que he llevado y te digo que, pues no sé si creo que voy a ser mejor entrenadora por este año que he pasado parada, ¿no? Evidentemente lo he aprovechado para formarme, tenía miles de cursos, Javi, esta rueda, ¿no? De la que hablábamos, estaba en un ritmo de vida frenético, frenético, y era más, sale este curso, aunque no me lo pueda ver, me lo compro. Sale el otro curso, aunque no me lo pueda estudiar, me lo compro. Y me junto a este año, pues no sé si podía tener perfectamente 30 cursos, ¿eh? Y no los había tocado. Claro. Entonces ha sido poco a poco, me he ido poniendo, tal, todavía me quedan un montón, pero Ya. te quiero decir que era todo un ritmo de vida tan frenético y este año esta pausa me ha venido muy bien. O sea, no, el año que viene volveré a entrenar, pero no voy a tener la vida que tenía antes. No, te das cuenta de que no todo vale, o sea, no es hiperproductividad, es el sentirte, me voy contenta en la cama porque he hecho 500 cosas en el día, ¿no? No, eso ya, esa sensación no. Prefiero tener tiempo para mí, pausa
y eso le va a dar mucha calidad a lo que haga luego, ¿no? Entonces, evidentemente no animo a los entrenadores a que voluntariamente dejen de entrenar porque, oye, yo me estoy subiendo por las paredes, Javi, yo necesito entrenar, Muy claro. pero lo necesito porque en mi vida, en mi pasión, en mi vocación, pero bueno, la vida muchas veces te pone un camino diferente y no te queda más remedio, primero que aceptarlo y luego pues intentar ese amor fati de, bueno, ¿qué voy a sacar de bueno de esto? ¿Cómo lo voy a sacar en mi beneficio para que luego cuando el año que viene o las futuras temporadas que vengan, pues que este año me haya servido de algo, ¿no? Porque al principio la sensación que tenía, Marta, un año perdido. Ese era mi autodiálogo, ¿eh? Claro. Marta, un año perdido. Ya nadie te va a querer, no se van a acordar de ti, tal, con lo bien que estabas yendo, tal, tal. Bueno, es todo catastrófico. Y ahora, bueno, Marta, no. Agradece porque te has descubierto a ti misma, has parado, has identificado cosas que te hacen muy bien. Yo la llamo alarmas rojas y alarmas verdes. Y yo tengo muy clara cuáles son mis alarmas rojas y cuáles son mis alarmas verdes. Pues yo esto no lo hubiera aprendido si hubiera estado entrenando, Javi. Hubiera aprendido otras cosas. Pero este crecimiento me suma mucho. Me suma mucho en lo personal, por supuesto, pero también en lo profesional. Qué bueno. Dijo Escipión que nunca estuvo más activo que cuando no tuvo nada que hacer. Tal cual. Tal cual. Y entiendo que te habrás expuesto un poco a esa idea este año, ¿no? Sí, sin duda, ya te digo, que creo que ha sido un año muy enriquecedor, de verdad, ¿eh? Muy enriquecedor en todos los sentidos. He redescubierto mi pasión del tenis también, que me viene muy bien. Me viene muy bien. Estoy en esto de los estoicos, estoy escribiendo una novela. O sea, que parar no paro, Javi. Yo parar no paro. Pero con otro ritmo de vida, con otra pausa, con movimientos lentos. Esto es otra cosa que yo estoy estudiándome a mí misma. Me di cuenta que cuando encadeno muchas cosas seguidas, mis movimientos son muy rápidos. Y eso me acelera más. O sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Cada vez que detecto eso, empiezo a andar súper despacio, hago movimientos muy lentos y poco a poco yo me voy como autorregulando. Bueno, pues estas cosas las aplicaré el año que viene cuando esté entrenando. Cuando me cague en la leche porque fulanito, menganito no ha hecho no sé qué, pues mi autodiálogo, mi pausa, mis respiraciones, tal. Bueno, este aprendizaje me va a hacer mejor entrenadora, seguro. Seguro, estoy convencida. ¿Tú sabes cómo ejercito yo la paciencia? ¿Cómo? Intentando cruzar los semáforos solo en verde. Lo que debería ser, ¿no? En vez de en el ámbar, ¿no? Como peatón, claro. Claro. Como peatón, no con el coche, obviamente, no. Es curioso hasta que te das cuenta de que lo de los semáforos es algo totalmente simbólico y que si no pasa un coche, pues todo Dios cruza en rojo. Y da igual. Y a veces como, voy con prisa al gimnasio porque tengo que volver, tengo que hacer las sesiones, tal cual. Y es como precisamente como voy con prisa, pues ahora te vas a esperar, crack. Eso es. Y te vas a esperar un poquito y no pasa nada. Que son 15 Eso es. segundos. Tío, ayuda, ¿eh? Ayuda que flipa. Y me parece como... Es metafórico lo del paso de peatones. Total. Los estoicos tienen otro concepto que se llama la cláusula de reserva. Ellos dicen, por ejemplo, tú imagínate, Javi, que tú vas al cine y tú tienes unas ganas tremendas de ver la película en el cine. Es que llevo esperando no sé cuánto tiempo, que me voy a comprar mi paquete de palomitas. Tú vas súper contento, te has comprado tu paquete de palomitas, te vas al asiento que justamente has seleccionado y ahora resulta que delante tuyo se te monta una fila de niños que no paran de hablar en mitad de la película. Eso puede pasar. Puede pasar. Pasa Pero más en tu veces de mente, la que me gustaría. claro. De hecho. Entonces, ¿cuál es la cláusula de reserva? ¿Qué quiere hacerte ver la cláusula de reserva? Hagas lo que hagas, que tú sepas que algo puede pasar y que tienes que aceptarlo. El hecho de que tú vayas al cine, pues te expone a que te toque delante la persona más alta del mundo y que yo, pues seguramente no podría ver la película. Tú a lo mejor sí, yo no. Claro. Eso me puede pasar. Eso es la cláusula de reserva. Tú vas a un partido y se te puede lesionar tu mejor jugador en el calentamiento, te puede pasar. O sea, y ya te preparan, ¿no? Hay una frase que dice, entrénate para la... ¿cómo es? Entrénate para la guerra en la paz o algo así. Luego te la busco y te la mando. Tenemos que prepararnos para ese tipo de situaciones antes de que se nos den. Ese proceso de preparación, ¿no? Pues, bueno, creo que es interesante este concepto también de cláusula de reserva, el saber que puedes volver del gimnasio y decir, tengo que estar en... Esta es otra. No, voy a salir de casa
he quedado con fulanito y sé que tardo 15 minutos, voy a salir justamente cuando me quedan 15 minutos. Y ahora me pilla un atasco. Y me enfado. No, es que esto te puede pasar. Tendrás que prepararte antes, o a lo mejor tienes que salir en vez de 15 minutos, pues sal 25, que luego estás esperando ahí un ratito. No pasa nada, estás sin hacer nada. ¿No? Total. Entonces, bueno, este concepto también es interesante para que lo apliquen los entrenadores, porque te puede pasar cualquier cosa por el mero hecho de haber ido a un partido. Y así con todo. ¿Lo de la novela se puede saber algo más? ¿Qué te cuento? ¿Quieres que te haga spoiler? No, spoiler no, que cómo empezó todo. O sea, todo lo que no es el contenido. Bueno, Es que a mí el proceso de escritura me fascina, Marta. Entonces, sí. me... Pues mira, la idea me surge en un sueño. Normalmente la idea me viene en los sueños. Hostia, Últimamente estoy teniendo varias y lo que hago es que cuando me viene una idea, me levanto, la apunto y me vuelvo a acostar. Para que luego no se me olvide. Porque también me ha pasado de que me he levantado y decía, no, si me hubiera corrido algo esta noche, ya está. me pasa. Yo tengo una libreta en la mesita de noche. Sí, Eso es, no eso falla. es. Entonces, esta idea me surge hace ya muchos años, ¿eh? Este sueño. Y nada más o sea, la escribo tal, me levanto al día siguiente y digo, esto lo tengo que escribir, Marta. O sea, a mí me gusta mucho escribir. Ya he escrito un libro, pero es de prosa poética. Ujú. Y de pequeña escribía muchos cuentos. O sea, que tengo como esa faceta, ¿no? de escribir. Y dije, esta idea, Marta, esta idea la tienes que plasmar en una novela. Y este año, como estoy más parada, porque evidentemente el tiempo del entrenamiento, de lo preparas, de que si el prepartido, que si no sé qué, es tiempo que lo invierto en otras cosas, pues una de esas es la novela. Qué bueno. Un ratito todos los días, no hace falta ponerse mucho más, pero esa constancia está haciendo que vaya cogiendo forma, sí. ¿Te ayuda al escribir? Mucho. Mira, tengo una libreta. Bueno, para la gente lo que vea el vídeo, es que si vieras mi escritorio, Javi, está lleno de libros. No, el mío Lleno. igual. O sea, O sea, lo tengo lleno. Así que a ver dónde te localiza la libreta. Bueno, tengo una libreta. me lo puedo imaginar. Tengo una libreta de... Una libreta del chino, ¿verdad? Una libreta, la típica que tienen los camareros. O sea, Vale. no puedo ser más cutre. No puedo ser más cutre. Una libreta esta de los camareros. La tengo ya... No me duran nada. Que no Porque cabe más, ¿no? todos los días me limito a escribir. Digo, 10 minutos, Marta. 10 minutos. Venga, 10 minutos. Aunque no tenga nada que escribir, si tienes. Si tienes. Y vuelco. Hago volcados mentales. Venga, tengo esta preocupación. Pa, 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 pa. Luego llega mi psicólogo y le digo, Alejandro, ven. Y empiezo. Pa, 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 pa. Y le leo las cosas que voy escribiendo, pero a mí en el momento es súper terapéutico, Javi. Es súper terapéutico. A mí me libera muchísimo. Porque además también consigues, ¿cómo te diría? Reducir el problema. En tu mente todo es mucho más grande de lo que realmente Ahí es, está, pero por escrito, buah, le quitas muchísimo peso. sin duda. O sea, en general, que no solamente es la escritura a nivel de novela y de más ocio o lo que sea, que me encanta, es un hobby, pero tengo otro tipo de escritura que es más terapéutica que me ayuda muchísimo. Es una manera diferente a lo de verbalizar en voz alta que hablaba antes. Otra manera de tomar distancia, un poco más... A mí me gusta mucho porque es un acto activo que Es ya consciente, sí. cada vez se hace menos porque ya es todo con la pantalla, con el teclado. Y es como un acto, una incomodidad voluntaria también. Yo a la gente con la que trabajo soy bastante pesado, lo que me permiten, pero soy bastante pesado con que por lo menos el proceso que nos compete a los dos lo lleven por escrito, con Por ideas, escrito. porque se nota muchísimo cómo se ven luego las cosas. Y luego, Marta, también hay una parte de un poco de volver a lo escrito con el paso del tiempo y decir, hostia, pues qué curioso, esto no era para tanto, ¿no? O mira, he vuelto a pasar por aquí, creo que escribí sobre esto en el pasado. O en verano, por ejemplo, con las ofertas, qué alarmas rojas y qué alarmas verdes voy a tener con las cosas que me lleguen, porque no es lo mismo mi clarividencia en mayo, cuando todavía, bueno, digamos que no hay cierta prisa, no está ahí, las orejas del lobo no las estoy viendo, que en agosto, cuando todo apremia y voy a Antes, tomar ¿eh? una Antes, decisión mira. Antes más, incluso, ¿eh? incluso un poco antes, tener escrito un poco ese quién es quién del que hemos hablado antes, ¿no? Por dónde voy a pasar, por qué sitios sí, qué cosas es un depende, qué cosas ya sé que no me definen, ¿no? Y eso es compromiso. La escritura también es compromiso con lo que busco. Y de hecho creo que es un proceso interesante para los entrenadores también, de escribir ideas en septiembre
porque luego en enero y en febrero la energía no es la misma, ¿no? Y dicen que la vida de un entrenador es la constante pelea entre lo que siente que debe hacer y lo que al final termina haciendo, ¿no? Y si lo que al final termina haciendo gana por goleada a lo que sentía que debía hacer, pues digamos que la sensación de satisfacción no va a ser muy grande, claro. Totalmente. Esto de escribir también sobre el baloncesto, ¿no? Reflexión y demás, yo lo aprendí de... Él no le va a gustar que lo diga en público, pero yo lo voy a decir. Mi maestro, que es todo para mí, todo, en el ámbito profesional, deportivo, pero también en lo personal, Antonio Herrera. De él he aprendido todo, todo. Y a mí me hacía muchísima gracia porque cuando volvíamos de los campeonatos, de los partidos, muchas veces él se tomaba tiempo antes de que empezáramos a hablar, ¿no? De cómo había ido el partido y demás. Cogía una libreta, se podía tirar no sé cuánto rato escribiendo. Y escribía, y escribía, y escribía. Y yo lo observaba. Y realmente lo que estaba haciendo era eso, una reflexión activa, no quedarse solamente en el plano del run run, de tal. No, no, venga, ahora mismo que lo tengo fresco, me voy a poner a escribir, ¿no? Y una manera de, bueno, de darle claridad a lo que piensas y luego poder transmitir mucho mejor el mensaje, tener la idea mucho más organizada, más que entrar en un monólogo, en un diálogo con alguien sin tener... No, a mí me gusta mucho para hablar con las personas, para tener las ideas muy claras, yo tener un esquema mental de qué es lo que voy a decir y cómo voy a conectar unas ideas con la otra. Pero claro, ese proceso tan elaborado muchas veces ayuda el previo de haberlo escrito. Venga, ¿cuáles son las ideas fuerzas que quiero transmitir? Estas ideas fuerzas, ¿cómo las voy a conectar unas con otras? ¿En qué momento voy a meter esta idea? Y eso te lo da la reflexión. Y la reflexión yo creo que se ve mucho más beneficiada cuando es por escrito que si es meramente mental o verbal, ¿no? Total. Marta, quería terminar con el tema del compartir información. Ahora, bueno, el mundo de los entrenadores e incluso también de otras profesiones, los psicólogos, por ejemplo, hay mucha información en redes, mucha gente que comparte muchas cosas. Y hemos estado hablando fuera de micro de la función egoísta de todo esto del podcast y de escribir y de compartir, la cual comparto, que es básicamente hablar con gente que te parece interesante y un poco beber de ella, ¿no? Y de todas esas Ujú. ideas y al final pues seguir tú estructurando tus propias movidas y tus propios filtros. Y bueno, tú y yo nos conocemos por redes desde hace bastante tiempo, cuando compartías ahí tus ideas, tus PDFs y también Ujú. por las jornadas y demás. Me gustaría saber un poco por qué, o sea, cómo empezaste y qué cómo te has ido descubriendo también en esa parte de, digamos, no de divulgadora, pero sí un poco de freelance de la información y de comunicadora en el aspecto de compartir, de debatir. Ahora hace poco con el podcast de Sport Coach, de presentadora, de guía. Y si lo ves necesario, porque creo que también está un poco relacionado con este tema de la escritura, de exponer ideas, de preguntar, de compartir. Y desde mi punto de vista, yo no hay cosa que más agradezca que el hecho de haberme tirado a esa piscina que eran las redes, los podcasts y la escritura. Y creo que hasta donde hemos hablado tú y yo fuera de micro y en alguna que otra ocasión, tú piensas un poco lo mismo. Yo ahí voy a hacer distinción de dos cosas. Una, el podcast y otra es las publicaciones que yo hacía en Twitter. Ahora mismo lo tengo un poquito más parado, pero Mm. todo responde a un mismo objetivo, que es sumamente egoísta. Y esto va a parecer un poco, ¿qué está diciendo esta, no? Si lo que está haciendo es compartir contenido. Sí, pero realmente que lo que comparto es porque a mí me viene bien. O sea, los drill book que yo diseño es porque a mí me encanta diseñar ejercicios, me encanta. O sea, yo me pongo la pizarra y se me vienen mil ideas, venga, tal, tal, cual. Bueno, ¿y por qué eso que he hecho, que me viene bien a mí, a lo mejor le viene bien a alguien? Pues bendito sea, verás que... Sobre todo eso era con respecto al tema de las entregas. También he hecho entregas de otro tipo de temática, no solamente los drill books, sino que he hecho entregas de otra idea y demás, pero porque me venían bien a mí, Javi. Yo me estudiaba algo, me Claro. hacía mis apuntes, porque yo me hago apuntes de todo. Me veo un documental en Netflix y me hago unos apuntes de una presentación de Canva. Soy la friki de Canva. Y ya que estaba eso ahí, muerto de risa, bueno, muerto de risa, me venía a mí bien, verás. Bueno, pues lo voy a publicar a ver si a alguien más
le resulta esto interesante o le viene bien para su formación, pero realmente respondía todo a un interés puramente egoísta. Y con el podcast es idem de lo mismo. Tengo la suerte, porque me siento muy afortunada, de poder entrevistar a las personalidades que entrevisto, no solamente entrenadores, de otras temáticas, ¿no? De preparadores físicos, de fisio. En tu caso, ¿no? Cuando viniste al podcast para hablar de psicología, son personas top en su ámbito. Y a mí eso me viene, verás, para mi formación es increíble. Es increíble. Que luego además ayuda a la gente y ofrecemos un contenido de calidad. Intentamos que las personas que vienen, evidentemente, tengan cosas de valor que aportar a la sociedad y todo esto. Pero realmente, y te hablo muy en claro, a mí responde a también un interés muy egoísta de voy a exprimirte al máximo lo que dure el episodio, si son 40 minutos, 40 minutos, si son 20 minutos, 20 minutos, y esa formación que yo me llevo, ¿no? Por lo tanto, al margen de que tenga un componente de compartir, también responde a una necesidad egoísta de, oye, yo me quiero seguir formando y si encima tengo este puente, tengo este medio de poder contar con estas personas, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Total. Se habla mucho del miedo antes de arrancarnos en cualquier tarea, ¿no? Esa parálisis por análisis ¿no? De yo qué voy a contar, si ya está todo dicho, El síndrome del si... impostor también, Ahí ¿no? está, siempre el impostorazo está ahí presente. Yo estoy seguro, Marta, que algunos de estos pensamientos los tendría antes de empezar a embarcarte en Twitter y estos mundos. Me interesa también saber si el podcast lo propusiste tú o si fue propuesto por ellos o si fue a medias, porque creo que también hay que tocar puertas. Hay que enviar emails, hay que preguntar, hay que explorar, ¿no? Y creo que hay que responder también ante esos pensamientos que nos lo ponen todo tan negro, ¿no? Y que luego, pues conforme vas haciendo, ¿no? Dicen que esperamos a que esté todo perfecto antes de hacer y nos olvidamos que la única manera de hacerlo perfecto es poner primero el verbo Haciéndolo. hacer Eso es. y luego el evaluarlo, ¿no? ¿Cómo arrancó todo esto y cómo lidiaste tú también pues, con tus dudas Bueno, y yo con qué cosas quieres tengo contar? mucha suerte también, te digo, porque es por coach. Yo ya trabajaba con ellos antes de empezar a hacer el podcast. ¿Cierto? Em, entonces, bueno, tengo la suerte porque son unos profesionales impresionantes. Yo me siento súper a gusto trabajando con ellos. Mm. Y además porque estamos cortados muy parecido con el. Somos muy parecidos, ¿no? Tenemos las mismas inquietudes, somos personas, bueno, pues muy inquietas intelectualmente, muy creativas. Entonces yo creo que, bueno, nos entendemos bien. Y en ese proceso, pues, de lluvia de ideas, porque en concreto con uno de los jefes, ¿no? Digamos, de ProCoach, que es Miguel, intercambiamos muchísimas ideas. Pues una de ellas yo le ofrecí, oye, ¿habéis pensado? Porque yo antes de trabajar con ellos, fíjate que el año pasado, a final de temporada, me planteé hacer yo un podcast, pero yo sola, en solitario. Y cuando ya empiezo a trabajar con ellos y demás, le planteo, ¿no? a Sport Coach bueno, de lanzarnos y de hacer un podcast. Y bueno, curiosamente ellos también lo tenían en mente. Desde hacía tiempo, pues querían sacar ese proyecto y demás. Entonces fue muy fácil, Javi. No, se juntó el hambre con las ganas de comer, verás. Yo Total. tenía intención de hacerlo por mi cuenta y ellos también tenían intención de promoverlo, así que bueno, pues nos juntamos esa unión y hasta el momento pues yo creo que está yendo bien, estamos muy contentos, así que en ese sentido tuve el camino bastante llano, ¿no? Para que todo fuese bien. Sí es cierto que cuando empecé a hacer las publicaciones en Twitter, Mm. bueno, al principio te da un poco de miedo, ¿no? De, jolín, bueno, y que, aunque respondía, como te decía al principio, a un interés puramente egoísta, al Claro. final cuando tú lo publicas, y es así, tú esperas una respuesta por parte de la gente, ¿no? Entonces, bueno, las primeras veces, pues sí, te da un poco ese miedo de, ¿y qué pensarán? ¿Y será de calidad? Porque yo creo que esto está bien, tal, pero a lo mejor otra persona opina diferente. Pero en el momento en el que te lanzas una vez y rompes esa barrera la primera vez, Total. ya las demás, lo difícil es hacerlo la primera vez. Una vez lo has hecho la primera, ya creo que es mucho más fácil. Y luego también, y esto lo copio de lo que tú dijiste en el episodio que hicimos, no se puede juzgar, ¿cómo era, Javi? No se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Ahí está. Ahí está. A día de hoy, y mi psicólogo me diría, ¿y qué? ¿No? Siempre
estas dos palabras, ¿y qué? Bueno, ¿y qué pasa si tú publicas algo en Twitter? Por ponerte el ejemplo de Twitter, nunca hemos puesto este ejemplo en consulta, te quiero decir, es de otras cosas, pero te lo extrapola a esta situación. ¿Y qué pasa si tú publicas algo en redes y a la gente no le gusta? ¿Y qué? O no tiene la repercusión que tú esperabas tener. ¿Y qué? No pasa nada, Marta. La vida sigue, tú vas a seguir comiendo, la otra persona va a seguir comiendo, van a seguir pasando cosas y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, que no somos tan importantes como nos pensamos muchas veces. Ahí está. Nuestro ego vuelve a aparecer ahí, no, de verdad que no somos tan importantes. Entonces, eso te ayuda un poco. A día de hoy tengo esa herramienta y lo puedo racionalizar de esa manera. En aquel momento que no la tenía, pues simplemente me lancé y salió bien, pues ya está, para adelante. Pero bueno, a día de hoy sí creo que es eso, ¿no? Que el ego muchas veces nos juega esa mala pasada y no somos tan importantes como nos creemos. Dice una compañera mía, psicóloga, que nadie se va a acordar, perdón, de esa cagada, ¿no? Que tanto nos nubla. Solo tú. Solo tú, y que es tranquilizador, al contrario que sentirnos pequeños, es tranquilizador saberse que no somos tan importantes. A excepción de la gente que nos rodea, que se supone que nos rodeamos de gente que es importante. Y aquí, a veces la gente con la que trabajas te sorprende, Marta, y yo estaba hablando precisamente de esta idea con una jugadora un día en una sesión, de cómo ella estaba tan segura de que su entrenador, sus compañeras o la directiva pensaba eso en concreto, que ella le rondaba tanto la cabeza, ¿no? Y hablando con ella sobre el tema, me puso una metáfora que hasta día de hoy uso, que decía, hostia, si esto es lo que pensé yo el otro día cuando estaba eligiendo qué ropa ponerme antes de quedar con mis amigas. Dice, estaba yo ahí delante del armario y qué modelito me pongo, y si estos pantalones, que si esta blusa, que si no sé qué. Y llegó un momento que me paré y dije, a ver, me separé del armario y dice, me pregunté, ¿tú te acuerdas de lo que llevaban tus amigas la última vez que las viste? Y dijo, no. Eso todo ella, yo no hablé nada, ella en su proceso. Dice, pues esto es lo mismo. Y yo, claro, yo ahí lo único que me quedó fue aplaudir. Lo primero porque me llevé una metáfora para mí ya, para todas las sesiones, para toda la vida, porque me parece la hostia, además, más real que eso nada. Sí. Y lo segundo porque es que es tal cual. O sea, a veces hay que ponerse en la piel del otro viéndote a ti mismo. De, oye, si tú fueras a otra persona, ¿tanto pensarías en esa cagada que has cometido o en eso que a ti ahora mismo tanto te preocupa? Porque normalmente la respuesta es que no te acuerdas de lo que llevaban tus amigas la última vez que las viste. Y es lo más normal del mundo. Y seguramente esa persona que tú piensas que tanto está pensando en tu cagada, está pensando en la suya. Probablemente. O sea Probablemente. que hay que relativizar tanto para lo bueno como para lo malo. Ahí O está. sea, que no es, y ahora es que mira cuánta gente me ha retuiteado el tweet. Bueno, el memento mori también es un poco eso, ¿no? De no saberte tan intocable cuando todo te va bien, porque al día siguiente vas a tener que intentarlo otra vez. Nadie vive de los triunfos de ayer, sino de lo que hace hoy, está claro. Eso es. Los estoicos, Javi, es que los estoicos, Todo vuelve a los estoicos. Es tremendo. todo vuelve, pero porque lo que funciona, ¿no? O sea, lo que funciona permanece. Ahí está. Una filosofía que hace años, miles de años que funcionaba, ¿por qué ahora vuelve otra vez? Porque realmente el mensaje que ellos transmiten es útil. Si no hubiera desaparecido, ¿no? Pues con el budismo igual, con estas grandes filosofías, si realmente permanecen es porque son útiles. Está claro. Dice Taleb precisamente que por eso hay que leer bastante más a los clásicos de lo que lo hacemos, porque si un libro ha sobrevivido al paso del tiempo durante cientos o miles de años, significa que todavía tiene más probabilidades de seguir sobreviviendo ese tiempo, incluso más, porque ya lo ha hecho y sus ideas prevalecen, ¿no? Esto no significa que no haya que leer de actualidad y libros que salgan ahora, pero que sobre todo estos libros que presentan ideas como muy revolucionarias de vamos a cambiar el mundo, sobre todo muy estilado de la autoayuda, ¿no? Pues hay que cogerlos con pinzas, porque seguramente sean ideas del pasado vestidas con un nombre más mainstream y más marketingiano para venderte, pues, la misma mierda repetida durante 300 páginas. Y creo que, Tal como tú cual. dices, lo antiguo prevalece y creo, Marta, que quiero terminar con esto. Creo que hablabas tú de la época del multitasking, de la información, lo de tener 54 clinics a los que asistir, el FOMO, ¿no? El miedo de perderte las cosas. Creo que una de las incomodidades voluntarias a las que más hay que exponerse es la de ser selectivo con la información.
que dejamos que entre a nuestras puertas. Porque al final todos los podcasts que escuchamos, todas las pelis, las series, los libros, todo eso que queremos devorar, realmente no estamos siendo selectivos. Y luego, hostia, esta peli la vi el año pasado, pero no me acuerdo de la trama. ¿Y este libro qué decía? Y este tal. Y es como, si al año no te acuerdas, o sea, hay que también tener un proceso de que ese caudal de información realmente repose y que tú decías, ¿no? Que menos es más. Pues creo que con la información hay que ser, igual que con el tiempo, ¿no? Hay que ser más, bueno, más selectivos, ¿no? Y más tiquismiquis, en el buen sentido. Ahí yo tengo una reflexión, Javi, que a ver si tú me la compras. Seguro que Y sí. vuelve a aparecer otra vez el ego. Me he leído este libro, pero ya me he pedido 3 por Amazon. Yo tengo no sé cuántos libros todavía por leerme y me sigo pidiendo libros. Y me he parado a pensar y he dicho, el año que viene, 2025, no me voy a comprar un libro. Me voy a releer libros que ya tenga. Porque entramos en esa vorágine de, no, me tengo que leer este, y ahora me he leído este y me quiero leer el otro, y no me va a dar tiempo, venga, me voy a leerlo más rápido para que me dé tiempo. O sea, Javi, yo me leo 3 libros a la vez. Me leo uno de un ensayo de algo, una novela y otro de, yo qué sé, en inglés de no sé cuánto. O sea, ahora mismo estoy así. Y te dices, tío, o sea, te para, que está muy bien que lean, ¿no? El hábito es maravilloso, que todo el mundo lea, fantástico. Pero vuelve a aparecer ahí ese ego de quiero más, quiero saber más, no es suficiente, me tengo que leer este otro. Vale, incomodidad voluntaria. No te vas a volver a comprar un libro hasta 2025. Hasta entonces me seguiré comprando, pero en 2025 voy a releer, porque no te acuerdas. No te acuerdas. Y tengo un montón de libros que me he subrayado y tal, que me gustaría darle otra vuelta y no me lo voy a leer porque es que me tengo que leer el otro que no me lo he leído. Pero si realmente no te acuerdas del anterior, ¿no? Bueno, volver un poco a otra vez esa incomodidad voluntaria. Y terminando con lo que empezaste, que no somos los mismos. No eres la misma persona que se leyó ese libro en 2020 o en 2018 Totalmente. o hace 6 meses. Creo que releer también tiene una parte chula de saberse distinto, de hostia, esta idea, yo no sé, yo imagino que tú o subrayarás o te darás anotaciones en los libros, porque Sí. lo que hemos hablado estábamos seguros, estaba en lo cierto. Yo me marco las páginas, ¿no? Las doblo. Y luego vuelvo al libro y es como, me leo la página una y otra vez y otra vez y otra vez y digo, no sé por qué me marqué esa página en su día. Y es guay, ¿sabes? Como, pues pensaría en ese momento que habría algo interesante que ahora mismo no lo concibo y concibo otra cosa. Así es. Y es chulo y dicen que no nos gusta leer, sino haber leído, ¿no? Nos gusta cerrar el libro y decir, me he leído este libro. No el proceso de lectura, ¿no? Eso también es otro debate que explorar. Marta, ha sido un placer por mi parte. Yo creo que has superado todas las expectativas que teníamos. También hemos venido a pecho descubierto, como hemos dicho. Eso es, eso es. Pero creo que hemos tocado los temas pues, un poco más existenciales, ¿no? De todo este proceso, que es el rendimiento, el entrenar, el jugar, el hacer las cosas que te gustan y no por eso no permitirte sufrir, sino que al final es un proceso que va a ocurrir precisamente porque nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y que ha sido un lujo escucharte, tener este ratito contigo de manera egoísta. Así que te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio número 77 de Psych and Roll y nos vemos en menos de un mes en Granada, en la 6ª jornada de Psicología de Baloncesto. Aprovecho el spam. Pero te dejo total libertad para que cierres con frase de Séneca de por medio o no, lo que te apetezca, que cierres este podcast como te apetezca. Bueno, nada, Javi, que ha sido también un placer. He estado súper cómoda. Creo que hemos hablado de todo menos de baloncesto prácticamente, aunque luego muchas cosas se pueden aterrizar a la pista, pero bueno, ha sido un placer. Espero que de aquí la gente, bueno, pues se desmitifique un poco lo que se habla de los estoicos, ¿no? Que tiene muy mala prensa. Y nada, pues lo dicho, que un placer y que nos vemos todos en la jornada. Espero que la gente que lo esté escuchando pues también se sume. Yo estaré por allí, así que a ver si podemos echar un buen ratito. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.